Espero se encuentren muy bien el día de hoy en la clase de la Unidad Curricular Derecho Penal 2. Con esta clase pues ya concluimos el trimestre 2023-1 con respecto a esta materia y bueno, espero que haya sido de su agrado y haya llenado sus expectativas. Igualmente pues sigo a la orden y pendiente ante cualquier duda, sugerencia o inquietud que ustedes presenten y que se puedan comunicar conmigo a través del aula virtual o a través de mi abonado telefónico que aparece en el plan de evaluación. Hoy vamos pues a seguir analizando algún articulado de los tipos penales que están dentro del Código Penal y tocaremos algunos de una ley orgánica, que es la Ley Orgánica para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes. La clase pasada vimos los delitos contra las personas, bueno, algunos, como el homicidio intencional, el homicidio calificado, el homicidio agravado, el homicidio concausal, el culposo, el preterintencional. Vimos las lesiones personales gravísimas, leves, levísimas, preterintencionales, sus atenuantes y demás. Hoy vamos a hablar un poco de lo que son los delitos contra las buenas costumbres, como la violación contenida en la norma sustantiva penal venezolana, en este caso el Código Penal. Sin embargo, también pues hay otras leyes especiales que la contemplan, como la Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, abuso sexual en la Ley Orgánica para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes y demás. En este caso tocaremos, como ya indiqué, la norma contemplada en el artículo 374 del Código Penal y dice así: quien por medio de violencias o amenazas haya constreñido a alguna persona de uno o de otro sexo a un acto carnal por vía vaginal, anal u oral o introducción de objetos por alguna de las dos primeras vías o por vía oral se le introduzcan objetos que simulen objetos sexuales, el responsable será castigado como imputado de violación con la pena de prisión de 10 años a 15 años. Si el delito de violación aquí previsto se ha cometido contra una niña, niño o adolescente, la pena será de 15 años a 20 años de prisión. La misma pena se le aplicará aún sin haber violaciones o amenazas al individuo que tenga un acto carnal con persona de uno u otro sexo. En los casos siguientes, cuando la víctima sea especialmente vulnerable en razón de su edad o situación y en todo caso cuando sea menor de 13 años, o no haya, la segunda, o no haya cumplido 16 años siempre que para la ejecución del delito el responsable se haya prevalido de una relación de superioridad o parentesco por ser ascendiente, descendiente o hermano, o por naturaleza o adopción o afines con la víctima, o que hallándose detenido o detenida, condenado o condenado, haya sido confiado o confiada a la custodia del culpable, o que no hubiera estado en capacidad de resistir por causa de enfermedad física, mental, por otro motivo independiente de la voluntad del culpable, o por consecuencia del empleo de medios fraudulentos o sustancias narcóticas o excitantes de que éste se haya valido. La violación, bueno, como les indiqué, es un delito que casi siempre procede por un sujeto o se ejecuta por un sujeto activo de carácter indiferente. No es un sujeto activo que no tiene una cualidad especial al inicio, pero puede ser que si la tenga después ya se vuelve una violación calificada si posee algún grado de parentesco o de afinidad con la víctima. Igualmente, pues si la víctima tiene una situación de vulnerabilidad, pues ya también se vuelve con esa cualidad especial y tiende a ser un sujeto pasivo calificado. El bien jurídico protegido, pues es la integridad física, esa libertad del acceso, en todo caso carnal, que no tiene que ser constreñida, sino que es y debe ser voluntario. Esos delitos, pues, están dentro del título octavo contra las buenas costumbres y el buen orden de las familias, en el capítulo 1 de la violación, de la seducción, de la prostitución o corrupción de menores y lo de los ultrajes al pudor. La violación con abuso de autoridad ya tiende a ser un poco más de sujeto activo calificado, está contemplada en el artículo 375 y dice: cuando alguno de los hechos previstos en su parte primera, en los numerales 1 o 4, el artículo precedente, se hubiera cometido
con abuso de autoridad, de confianza, de las relaciones domésticas, cuando se cometan por la actuación conjunta de dos o más personas, la pena será de prisión de 8 años a 14 años en el caso de la parte primera y 10 años a 16 años en los casos establecidos en los numerales 1 y 4, relación con abuso de autoridad. Actos lascivos también es un delito de los contemplados contra las buenas costumbres y está establecido en el artículo 376 que dice: el que valiéndose de los medios, aprovechándose de las condiciones o circunstancias que se indican en el artículo 374, haya cometido en alguna persona de uno u otro sexo actos lascivos que no tuvieran por objeto el delito previsto en dicho artículo, será castigado con prisión de 6 a 30 meses. Si el hecho se hubiese cometido con abuso de autoridad, de confianza, de las relaciones domésticas, la pena de prisión será de 1 a 5 años en el caso de violencias o amenazas y de 2 a 6 años en los casos de los numerales 1 y 4 del artículo 374. Actos lascivos: el que valiéndose, sujeto activo, indiferente, sujeto pasivo también casi siempre es indiferente. Bien jurídico protegido, la integridad física en este caso. Verbo rector se vale de los medios del aprovechamiento y hay una intención de las condiciones y circunstancias haya cometido pues, con alguna persona de uno u otro sexo actos lascivos que tuvieran por objeto el delito previsto en el 374. Cuando hablamos de actos lascivos son tocamientos libidinosos, frotamientos. No hay una penetración como tal por la parte íntima, ni a través de objetos, ni a través de la parte íntima de la persona, sino tocamientos libidinosos que conllevan a ese tipo de frotamientos carnales, pues no deseados y lógicamente no permitidos muchas veces por la víctima, por eso se llama actos lascivos. De ahí en adelante, bueno, hay la corrupción, la inducción a la prostitución, que los invito a leer. Están las agravantes, o igualmente en los delitos de homicidio, y pues vamos ahora a tocar un poco los delitos contra la propiedad, como es el hurto, que inician en el título 10, los delitos contra la propiedad, y el primero de ellos, el hurto simple, que está en el 451, que voy a leer solamente el encabezamiento. Todo el que se apodere de algún objeto mueble perteneciente a otro para aprovecharse de él, quitándolo sin el consentimiento de su dueño, del lugar donde se hallaba, será penado con prisión de 1 a 5 años. Sujeto activo, indiferente. Sujeto pasivo, indiferente. Bien jurídico protegido, en todo caso, es el patrimonio, ese objeto mueble. Y verbo rector, pues ya hay una intención de apoderarse de la cosa mueble. Hablamos de objeto mueble cuando tiene la capacidad de traslado de un sitio a otro. Por eso es mueble, movible. Y lógicamente la propiedad pasa de determinada persona a otra persona, pero a través de un hurto, del aprovechamiento, del apoderamiento de manera subrepticia, oculta de ese objeto. El hurto agravado, pues está contemplado en el 452 y se da con ciertas condiciones y circunstancias específicas, entre ellas en las oficinas, archivos, establecimientos públicos, en los cementerios, tumbas o sepulcros, apoderándose de las cosas que sirven a estar destinadas al culto, sobre una persona por arte de astucia o destreza, apoderándose de los objetos del dinero de los viajeros, apoderándose de los animales que están en los establos, apoderándose de las maderas depositadas en las ventas de leña, apoderándose de los objetos que en virtud de la costumbre con su destino se mantienen expuestos a la confianza pública. Es el hurto agravado, por eso se llama, tiene una cualidad específica y bueno, el sujeto pasivo pues debe comprometerse con alguna de estas o debe comportar alguno de estos numerales. Bien jurídico protegido sigue siendo ese objeto o el animal que también es movible, ¿no? Pues lógicamente el verbo rector también es ese traslado de propiedad, de apoderamiento. El hurto calificado también tiene casos particulares o connotaciones específicas, entre ellas está contemplada en el artículo 453
Si el hecho se ha cometido abusando de la confianza que nace de un cambio de buenos oficios, de un arrendamiento de obra o de una habitación a un temporal entre el ladrón y su víctima, si el hecho ha tenido por objeto las cosas que bajo tales condiciones quedaban expuestas o se dejaban a la buena fe del culpable, si para cometer el hecho culpable se ha aprovechado de las facilidades que ofrecía algún desastre, calamidad, perturbación pública o las desgracias particulares del hurtado, si no viviendo bajo el mismo techo que el hurtado, el culpable ha cometido el delito de noche o en alguna casa u otro lugar destinado a la habitación, si el culpable, bien para cometer el hecho, bien para trasladar la cosa sustraída, destruido, roto, demolido, trastornado los cercos, hechos con materiales sólidos para la protección de las personas o de las propiedades, aunque el quebrantamiento o ruptura no se hubiera efectuado en el lugar del delito. El quinto, si para cometer el hecho trasladar la cosa sustraída, el culpable ha abierto las cerraduras, sirviéndose para ello de llaves falsas u otros instrumentos, o valiéndose de la verdadera llave perdida dejada por sí su dueño, quitando a esto indebidamente a vida o retenido. El sexto, si para cometer el hecho, para trasladar la cosa sustraída del culpable, se ha servido de una vía distinta de la destinada ordinariamente al pasaje de la gente, venciendo para perpetrar la casa su recinto, para salir de ellos, obstáculos y cercas tales que no puedan salvarse, sino a favor de medios artificiales o fuerza de agilidad personal. Séptimo, si el hecho se ha cometido violando los sellos puestos por algún funcionario público en virtud de la ley o por orden de la autoridad. Octavo, si el delito de hurto se ha cometido por personas ilícitamente uniformadas usando hábitos religiosos o de otra manera disfrazada. Si el hecho se ha cometido por 3 o más personas reunidas. Décimo, si el hecho se ha cometido valiéndose de la condición disimulada de funcionarios públicos o utilizando documentos de identidad falsificados. 11, si la cosa sustraída es de las destinadas notoriamente a la defensa pública o a la pública reparación o alivio de algún infortunio. Y si el delito estuviera revestido de dos o más de las circunstancias especificadas en los diversos numerales del proceso de la pena de prisión, será por tiempo de 6 años a 10 años aumento. Sí, son más de los numerales. Lógicamente que el hurto también es un apoderamiento de una cosa que no le pertenece a otro. Cuando hablamos de hurto hay que tener en cuenta que no hay violencia, no hay agresividad y como no hay violencia, pues por eso constituye el delito de hurto. En los casos de delito de robo que vamos a ver a continuación, sí hay violencia y lógicamente hay amenaza a la vida y hay amenaza a la integridad física. Siempre es muy importante destacar que hurto no hay violencia, robo sí hay violencia. Así lo indica el artículo 455, que inicia con el capítulo 2 del robo, de la extorsión y del secuestro. Dice el 555, quien por medio de violencia o amenazas de graves daños inminentes contra personas o cosas haya constreñido al detentor o a otra persona presente en el lugar del delito a que se le entregue un objeto mueble o a tolerar que se apodere de éste, será castigado con prisión de 6 a 12 años. Uso de violencias o amenazas. En la misma pena del artículo anterior, el individuo que en el acto de apoderarse de la cosa mueble de otro inmediatamente después haya hecho uso de violencia o amenazas antes dichas contra la persona robada contra la presente del lugar del delito, sea para cometer el hecho o para llevarse el objeto sustraído, sea en fin para procurarse la impunidad o procurarla a cualquier otra persona que haya participado en el delito. Si la violencia se dirige únicamente a arrebatar la cosa a la persona, la pena será de prisión de 2 a 6 años. Quienes resulten implicados en cualquiera de los supuestos anteriores no tendrán derecho a gozar de los beneficios procesales de ley. Este es un tipo de delito, pues que lógicamente que no admite beneficios procesales y que está contemplado robo genérico 455 y robo arrebatón, es el llamado robo arrebatón en el 456 en el primer aparte, en el último aparte del 456. Igualmente es un delito de sujeto activo indiferente, sujeto pasivo indiferente, bien jurídico protegido de la integridad física, porque ya hay una agresión, y bueno, el verbo rector, violencia, amenazas, también hay intencionalidad, lógicamente, de cometer este tipo de hechos delictivos. Luego, pues nos encontramos con el robo de documentos, que lo invito a leer, con el robo a mano armada, que es muy común, o robo agravado, 458, que dice así:
Cuando alguno de los delitos previstos en los artículos precedentes se haya cometido por medio de amenazas a la vida, a mano armada o por varias personas, una de las cuales hubiera estado manifiestamente armada, o bien por varias personas ilegítimamente uniformadas, usando hábitos religiosos o de otra manera disfrazadas, o si en fin se hubiera cometido por medio de un ataque a la libertad individual, la pena de prisión será por tiempo de 10 años a 17 años sin perjuicio de la persona o personas acusadas de la pena correspondiente al delito de porte ilícito de armas. Quienes resulten implicados en cualquiera de los supuestos anteriores no tendrán derecho a gozar de los beneficios procesales ni a la aplicación de medidas alternativas de cumplimiento de pena. También es un delito que se constituye con sujeto activo indiferente, sujeto pasivo indiferente, el verbo rector integridad física, perdón, el bien jurídico protegido de la integridad física, el verbo rector pues también esa intencionalidad de apoderarse, de dañar, de amenazas a la vida, en todo caso, es necesario que se constituya con que una persona de los que cometan o perpetran el delito esté manifiesta armado, ya hay robo agravado. Por eso es un delito que se puede llamar, o sea, a veces compromete a un solo sujeto activo o a varios, pero no necesariamente todos los que están comprometidos en la ejecución y perpetración del delito deben estar armados. Con que uno solo esté con un arma, pues ya se configura el robo agravado. La extorsión es un delito que está también contemplado en el 459, es un delito que también afecta pues tanto a la propiedad como a la integridad física, y dice, quien infundiendo por cualquier medio el temor de un grave daño a las personas, en su honor, en sus bienes o simulando órdenes de la autoridad, haya constreñido a alguno a enviar, depositar o poner a disposición del culpable dinero, cosas, títulos o documentos, será castigado con prisión de 4 a 8 años. La pena establecida en este artículo se aumentará hasta en una tercera parte cuando el constreñimiento se lleve a efecto con la amenaza de ejecutar el acto del cual pueda derivarse calamidad, infortunio o peligro común. Precisamente, en la extorsión es un delito que infunde por cualquier medio el temor. Es muy importante tener en cuenta eso, o sea, hay una amenaza a la vida, a la integridad física, porque está infundiendo temor de un grave daño a las personas en su honor, en sus bienes o simulando orden de autoridad. Lógicamente, ¿para qué? Para obtener algún tipo de beneficio, casi siempre, o sea, patrimonial, sobre algo. Por eso lo invita a que deposite algún dinero, cosas o títulos o documentos en determinado lugar. Siempre se hacen estudios o acciones de inteligencia para poder ubicar a las personas que extorsionan y pues lógicamente es efectivo estas acciones de inteligencia para poder verificar la entrega del dinero o la entrega de los títulos y cuando existe ya, pues aprende a la persona que está cometiendo ese hecho delictivo. Luego nos encontramos con el delito de secuestro que indica quien haya secuestrado a una persona para obtener de ello de un tercero como precio su libertad, dinero, cosas, títulos o documentos a favor del culpable o de otro que éste indique, aun cuando no consiga su intento, será castigado con prisión de 20 a 30 años. Si el secuestro se ejecutara por acusar al arma, la pena será de 10 años a 20 años de prisión. Quienes utilicen cualquier medio para planificar, incurrir, propiciar, participar, dirigir, ejecutar, colaborar, amparar, proteger o ejercer autoría intelectual, autoría material que permita, faciliten, realicen el cautiverio, que oculten y mantengan rehenes, que hagan posible el secuestro, extorsión y cobro de rescate, que obtengan un enriquecimiento producto del secuestro de personas por el daño de estas por bienes o objetos materiales, sufrirán pena de prisión no menor de 15 ni mayor de 25, aún no consumado el hecho. Los cooperadores inmediatos y facilitadores serán penalizados de 8 a 14 años de prisión. Igualmente, los actos de acción o omisión que faciliten o permitan estos delitos de secuestro, extorsión y cobro de rescate y que intermedien si será autorizado por la autoridad competente. La pena del delito previsto en el artículo se elevará de 1/3 cuando se realice contra niños, niñas, adolescentes y ancianos o personas que padezcan enfermedades y sus vidas se vean amenazadas, o cuando la víctima sea sometida a violencias, torturas, maltrato físico y psicológico. Si la persona secuestrada muere durante el cautiverio a consecuencia de este delito, se le aplicará la pena máxima.
Si estos delitos se involucraran funcionarios públicos, la aplicación de la pena también será en su límite máximo. Quienes recurran al delito de secuestro con fines políticos para exigir liberación o canje de personas condenadas por tribunales de la República o el gobierno de Venezuela, se les aplicará la pena de 12 a 24 años de prisión. Y quienes resulten implicados en cualquiera de los supuestos anteriores no tendrán derecho a gozar de los beneficios procesales de la aplicación de las medidas alternativas de cumplimiento de pena. Como ven, es un delito pues bastante delicado, lógicamente que afecta y esto lo dice el parágrafo segundo, a nivel psicológico a la víctima, porque no solamente lo que se busca, lo que quieren los victimarios es dinero, sino también están ejerciendo un daño psicológico, independientemente que la víctima probablemente esté tranquila y esté resguardada. O sea, sí hay un daño psicológico, porque hay una privación ilegítima de la libertad y lógicamente pues genera un impacto en la psiquis, en la mente de la persona que está siendo ultrajada y que está siendo retenida. Lógicamente que en un delito de secuestro cooperan muchas personas en grado de facilitador y demás. Y pues están los autores. Estas personas pues también tienen y son castigadas por ese desarrollo y para la consecución de sus objetivos. Lógicamente que para que se dé secuestro tiene que haber muchos actores involucrados. Y es necesario, pues, como lo indica el artículo, verificar todas esas individualizaciones de las personas que actuaron en el delito. Luego nos encontramos con los otros delitos contra la propiedad, como la estafa, la defraudación, la estafa contemplada en el 452, la defraudación 453, la estafa calificada, la instigación fraudulenta a emigrar, luego las usurpaciones y demás. Los invito pues a que ustedes ya con eso concluimos la unidad curricular. Recuerden que el Código Penal venezolano está dividido en 3 libros. El primer libro pues trata todo lo concerniente a lo que son las disposiciones generales, ¿no? De la falta, de los delitos, de las personas responsables y de las penas. Incluye el modo de aplicar las penas, la conversión, la responsabilidad penal, las formas de participación accesoria, las formas inacabadas de los delitos, la concurrencia, el concurso ideal, el concurso real, la reincidencia, la extinción de la acción penal y, lógicamente, la responsabilidad civil y su extensión y efectos. Eso lo contempla todo el libro primero y que es necesario que ustedes pues lo revisen. El libro segundo, las diversas especies del delito, dividido en 10 títulos, que culmina con los delitos contra la propiedad, como ya lo hicimos, y el libro tercero de las faltas en general, que los invito a que ustedes pues las lean y vean los tipos de faltas en que incurro. Casi siempre, pues, o sea, por experiencia, casi no se abren procedimientos por falta. Casi siempre la actuación de las personas constituyen netamente delitos. Pero pues está el procedimiento de faltas que se lleva ante los tribunales respectivos, casi siempre ante los tribunales de juicio y por las vías, bueno, dependiendo del tipo de falta y demás, como está establecido en el libro tercero. Así las cosas, pues bueno, les doy gracias a Dios por estar el día de hoy aquí, gracias a ustedes por también, bueno, compartir estos espacios formativos. Y la frase de la actividad 3 es: solo hay 2 caminos, la benevolencia y el egoísmo. Solo hay 2 caminos, la benevolencia y el egoísmo. Esto lo dijo Confucio. Y la frase para la actividad 4, ¿me pides un consejo para toda la vida? ¿Me pides un consejo para toda la vida? ¿Me pides un consejo para toda la vida? Perdonar a los demás y no hacer a nadie lo que no quieras que te hagan a ti. Perdonar a los demás y no hacer a nadie lo que no quieras o no quieres que te hagan a ti. Perdonar a los demás y no hacer a nadie lo que no quieras que te hagan a ti. Eso también lo dijo Confucio. 2 frases de Confucio, una para la actividad 3 y una para la actividad 4. Así las cosas, me despido y bueno, sigan estudiando
proyectándose, capacitándose en esta, su casa de estudios, el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado. Ventanas al conocimiento, de Táchira, Venezuela, para el mundo. Hasta luego. Chao.